El Noctilien. Los misterios del Santo Sudario de Turín. El Santo Sudario de Turín, una reliquia que ha sobrevivido siglos de historia, no es solo un pedazo de tela. Es un enigma envuelto en sombras, una pieza de un rompecabezas que ha desconcertado a aquellos que se atreven a acercarse demasiado. El lienzo, que algunos creen que envolvió el cuerpo de Cristo después de su crucifixión, ha sido objeto de investigaciones, disputas y devoción. Pero detrás de su presencia, persiste un aura de misterio que ha arrastrado consigo almas perdidas, personas obsesionadas y secretos que no parecen querer ser revelados. El Santo Sudario no es solo un objeto de veneración. Es, tal vez, una puerta a algo mucho más oscuro, un eco de las antiguas tragedias que jamás deberían haber sido desenterradas. Y como muchos objetos de esta naturaleza, su historia no comienza con milagros o revelaciones divinas, sino con una presencia inexplicable y perturbadora que se arrastra en las sombras del tiempo. El primer rastro, el sudario perdido en las catacumbas de Jerusalén. El sudario de Jesús, tal como relatan las Escrituras, se mencionaba como un lienzo simple que cubría su cuerpo al ser depositado en la tumba. Pero más allá de la simplicidad de la historia bíblica, hay algo perturbador en las primeras huellas de la existencia de este objeto. Aunque los evangelios mencionan que José de Arimatea lo utilizó para envolver a Cristo, nunca se describe con precisión qué sucedió con él. La historia de este sudario comienza a tomar un giro oscuro cuando el objeto desaparece misteriosamente de los relatos históricos. En las catacumbas de Jerusalén, se susurra entre los círculos más oscuros que el sudario no fue un simple lienzo de lino, sino que fue impregnado con una energía ancestral, una fuerza tan poderosa que ni el mismo Cristo pudo liberarse de ella en el momento de su muerte. Algunos estudiosos del ocultismo señalan que esta tela podría haber estado vinculada a rituales más oscuros que la tradición cristiana ha olvidado. No se trata solo de un simple paño, sino de una entidad, una presencia atrapada en la tela que ha sido transmitida a través de las edades, atrapando a aquellos que se acercan demasiado. A través de los siglos, se cree que la tela fue guardada en la ciudad de Edesa, una antigua ciudad del Imperio Bizantino, donde el sudario adquirió fama por la imagen que inexplicablemente apareció en su superficie. Según relatos de la época, la tela fue trasladada a Constantinopla, donde los habitantes comenzaron a creer que la imagen de Cristo no era simplemente una impresión de la tela, sino una manifestación de su alma atrapada, una presencia maldita que aguardaba en la tela. Las huellas de sangre en Constantinopla, un velo maldito. A lo largo de los siglos, el sudario se convirtió en algo más que una reliquia. Se hablaba de él con temor, no solo como un vestigio de la crucifixión, sino como un objeto poseído por una fuerza que trascendía lo humano. En Constantinopla, los monjes que custodiaban el sudario afirmaban que el tejido emitía una extraña vibración a ciertas horas de la noche. A veces, los que se acercaban demasiado se sentían extrañamente atraídos por la tela, como si algo los llamara desde dentro. Y no solo se sentía una presencia extraña alrededor del sudario, sino que había fenómenos inexplicables. Algunos historiadores antiguos registraron que las noches en que la tela era expuesta, los alrededores de la iglesia donde se encontraba eran escenario de ruidos extraños, susurros, pasos invisibles, e incluso sombras que se deslizaban por las paredes, como si entidades invisibles danzaran en las penumbras, esperando un momento para salir. Lo más aterrador, sin embargo, era lo que sucedía cuando alguien intentaba tocarlas. Aquellos que osaban acercarse al sudario con intenciones religiosas o de curiosidad, comenzaron a experimentar sucesos extraños. Algunos murieron poco después de entrar en contacto con la tela. Otros simplemente desaparecieron sin dejar rastro. Según las leyendas locales, aquellos que desaparecían eran arrastrados por algo invisible, un tipo de energía que los susurraba, los llamaba, los convencía de que debían irse y nunca regresaban. Aquellos que sobrevivían, lo hacían con una marca extraña en su piel, como si un demonio invisible hubiera tocado su alma. Los supervivientes afirmaban sentir una presencia oscura sobre ellos durante toda su vida, como si el sudario hubiera dejado una huella imborrable en sus cuerpos.
La tela fue finalmente retirada de Constantinopla después de un extraño incendio en el que la iglesia que la albergaba fue reducida a escombros. Algunos dicen que el fuego no fue un accidente. Otros aseguran que fue provocado por aquellos que temían lo que el sudario representaba. Sin embargo, lo que más desconcertó a los testigos fue que, entre las ruinas carbonizadas, el sudario apareció intacto, sin un solo rasguño en su superficie. Como si no perteneciera a este mundo. La llegada a Europa, la maldición viaja al norte. Cuando el sudario fue llevado a Europa en el siglo XIII, su fama ya era temida. En las regiones de Francia e Italia, donde fue recibido con una mezcla de veneración y terror, comenzaron a suceder más incidentes inexplicables. En Turín, se le dio un lugar especial en una capilla y rápidamente se convirtió en el objeto más preciado y, a la vez, el más peligroso de la región. Se decía que en las noches de tormenta, aquellos que se acercaban a la capilla a adorar la reliquia sentían un frío penetrante, como si el aire mismo se volviera más denso. Había quienes aseguraban que, al mirar la imagen de Cristo impresa en la tela, podían escuchar susurros inquietantes, como si el mismo Jesucristo estuviera pidiendo ayuda. Un súplica desde el más allá. Pero lo más perturbador no era solo la sensación de maldad que rodeaba al sudario, sino las historias de personas que se acercaron demasiado. En la década de 1300, en particular, varios sacerdotes que estuvieron a cargo de la custodia de la tela comenzaron a enfermar misteriosamente. Algunos murieron sin explicación alguna, mientras que otros cayeron en un profundo estado de delirio, hablando incoherentemente de seres oscuros que habían visto dentro de la tela. Uno de los relatos más escalofriantes proviene de un monje que, después de pasar días encerrado en la capilla con el sudario, desapareció sin dejar rastro. Se decía que en su diario había escrito sobre la presencia de sombras que se movían dentro del lienzo, y que en sus últimas páginas las palabras se volvían cada vez más delirantes, hasta que terminó simplemente con un mensaje que estremeció a todos los que lo leyeron. Ya no soy yo. Ellos están dentro de mí. El sudario me ha reclamado. A partir de ese momento, la leyenda del Santo Sudario de Turín se consolidó como algo más que una simple reliquia cristiana. Era un portal, un vínculo entre este mundo y algo más allá, un objeto que, al igual que otros artefactos de poder, estaba imbuido con una fuerza oscura que trascendía la comprensión humana. Y aunque los estudios científicos posteriores intentaron probar su autenticidad, las preguntas sobre su origen y su naturaleza perduran, alimentando las sombras que lo rodean. A lo largo de los siglos, el Santo Sudario de Turín ha sido objeto de una fascinación que trasciende lo meramente religioso. Su imagen, la de un hombre crucificado, con marcas en el rostro y el cuerpo que coinciden con los relatos de la pasión de Cristo, ha atraído tanto a devotos como a escépticos. Sin embargo, tras su llegada a Turín en 1578, la tela se convirtió en el centro de investigaciones científicas, así como en el epicentro de un caos de dudas, revelaciones inquietantes y oscuros descubrimientos. El sudario, tal vez más que ninguna otra reliquia, ha sido objeto de múltiples estudios y análisis, pero lo que muchos no saben es que, a lo largo de los años, quienes se han adentrado demasiado en su misterio han comenzado a pagar un precio, uno que no se refleja solo en su salud física, sino en algo más siniestro, inexplicable. Los límites entre la ciencia y lo paranormal, entre la realidad y lo sobrenatural, parecen desdibujarse cuando se trata de este objeto. El escáner de los fantasmas, los primeros estudios científicos. En 1978, un grupo de científicos de la Universidad de Arizona, junto con expertos en radiografía y fotografía, emprendió el primero de los grandes estudios científicos sobre el Santo Sudario. Este análisis incluyó el uso de tecnologías avanzadas como radiografías, fotografías infrarrojas y espectroscopía, con la esperanza de determinar su origen y las circunstancias de su creación. Lo que encontraron fue desconcertante. La imagen impresa en el lienzo no se trataba de una pintura o un dibujo hecho por el hombre. Los expertos afirmaron que no era posible reproducir la forma en que las marcas aparecían en el sudario utilizando tecnologías humanas disponibles en la época medieval.
Era como si la imagen hubiera sido impresa de una manera que desafiaba las leyes conocidas de la física, como si el sudario mismo hubiera sido testigo de un evento sobrenatural, una manifestación que trascendía lo físico y lo metafísico. Sin embargo, en el proceso de análisis, comenzaron a ocurrir fenómenos extraños. Varios de los miembros del equipo de investigación informaron haber experimentado pesadillas inquietantes durante las noches en las que trabajaban cerca del sudario. Algunos incluso comenzaron a escuchar susurros indescifrables provenientes de la dirección donde se encontraba la tela, como si algo los llamara. Esos susurros, según los informes, se tornaban más intensos cada vez que la tela se exponía a la luz de los instrumentos de investigación. En 1988, el C-14 arrojó un resultado que dividió por completo a la comunidad científica, dató la tela entre los siglos XIII y XIV, lo que significaba que, en principio, no podría ser contemporáneo de la crucifixión de Cristo. Este hallazgo fue devastador para aquellos que creían en su autenticidad. Sin embargo, como ocurre con tantos enigmas en la historia, el estudio fue también recibido con un aire de sombra y desconfianza. Algunos se preguntaron si la muestra tomada del sudario para el análisis del C-14 podría haber sido contaminada, o incluso si el propio sudario había sido objeto de intervenciones oscuras a lo largo de los siglos, destinadas a alterar su datación. El resultado del C-14 dejó a muchos con una sensación de incomodidad, y la explicación más plausible para algunos de los más fervientes creyentes era que la tela había sido manipulada por fuerzas ocultas, tanto en el pasado como en el presente. ¿Qué si el sudario mismo estaba protegiendo su secreto, negándose a ser comprendido por completo? Los efectos paranormales que acompañaban a aquellos que intentaban estudiar la tela solo parecían corroborar la idea de que algo mucho más oscuro estaba involucrado. El legado de las sombras, los hombres que investigaron el sudario. La obsesión por el santo sudario ha tenido un precio. Algunos de los hombres que han dedicado su vida a estudiar la tela han experimentado extrañas desgracias y algunos incluso han muerto en circunstancias misteriosas. Un claro ejemplo de esto fue Dr. Luigi Garlascelli, un científico italiano que participó en la creación de una réplica del sudario para demostrar que la imagen en la tela podría haber sido creada mediante técnicas medievales. Sin embargo, años después de completar su trabajo, desapareció sin dejar rastro, y su último mensaje fue un enigmático susurro sobre una presencia que lo había seguido desde que comenzó a estudiar el sudario. El caso más escalofriante fue el de Walter Macron, un renombrado microscopista que estudió la tela en la década de 1970. M.C. Crone llegó a la conclusión de que la imagen sobre el sudario era, en efecto, una pintura medieval, pero su vida también estuvo marcada por sucesos extraños. Aquellos que lo conocieron en los últimos años de su vida reportaron que su salud comenzó a deteriorarse rápidamente, y su mente parecía volverse más sombría y desconectada a medida que pasaba más tiempo analizando la tela. Según los informes, M.C. Crone nunca fue el mismo después de esa investigación. A veces, se le oía murmurar, como si estuviera conversando con alguien invisible, sobre sombras que lo observaban. Pero no todos los estudios del sudario han resultado en tragedias. Algunos, sin embargo, han revelado secretos que aún permanecen ocultos en las sombras. Aquellos que se atreven a acercarse demasiado al sudario, como el equipo de investigadores de 1978, describen lo que algunos han llamado presencias no vistas. De acuerdo con algunos testimonios, durante las horas más oscuras de la noche, los investigadores sentían que el sudario observaba con sus ojos invisibles, como si algo se estuviera alimentando de su inquietud, esperando un momento en que pudieran revelarse en su totalidad. El enigma de la sangre, un testimonio de la crucifixión. Uno de los aspectos más desconcertantes de la tela es la sangre que impregna el sudario. A pesar de los estudios realizados, muchos aún no pueden explicar cómo las manchas de sangre en la tela se alinean tan perfectamente con las heridas descritas en los evangelios, las heridas de los clavos, la lanza en el costado y las marcas de la coronación de espinas. De hecho, la sangre en el sudario ha sido un punto clave para los estudios más recientes. Los expertos han encontrado que la sangre es humana, sin lugar a dudas, y que la distribución de las manchas parece sugerir que el cuerpo del hombre representado en el sudario fue crucificado de la manera descrita en los evangelios.
Sin embargo, hay algo más que no encaja. Algunos investigadores creen que la sangre no es un simple vestigio humano, sino que tiene propiedades que no corresponden a ninguna sangre humana conocida. ¿Es esto una prueba de que la sangre es sobrenatural, impregnada en la tela de manera que solo podría haber ocurrido a través de un fenómeno más allá de lo comprendido? Algunos teóricos sostienen que el sudario podría haber estado imbuido de una especie de energía residual, un tipo de energía espiritual que, al entrar en contacto con la tela, dejó su huella, pero nunca de una manera lógica o científica. Es como si el sudario fuera un artefacto dimensional, una ventana entre dos mundos, uno de lo físico y otro de lo espiritual, o incluso más oscuro. El Santo Sudario de Turín, esa tela que contiene la imagen de un hombre marcado por la crucifixión, sigue siendo un enigma profundamente inquietante. Aunque los estudios científicos han tratado de desentrañar su origen y autenticidad, hay algo que va más allá de los hallazgos forenses. Algo que persiste, que se resiste a ser explicado por la lógica humana y que se esconde en las sombras más profundas de lo inexplicable. Tras siglos de investigación, los detalles de la tela han comenzado a revelar algo mucho más perturbador que simples marcas de sangre o fibras de lino. Algunos estudiosos sostienen que el sudario es un canal para lo paranormal, una puerta abierta hacia un plano superior de existencia, o quizás un artefacto maldito que sirve de enlace entre este mundo y lo que yace en las tinieblas. La tela y sus fuerzas oscuras. Aquellos que han estado cerca del sudario han reportado experiencias que van más allá de lo físico. No se trata solo de la imagen de Cristo, ni de la sangre que emana de ella, sino de la atmósfera inquietante que rodea la reliquia. Se dice que aquellos que pasan largas horas en su proximidad sienten una presencia invisible, una sombra que acecha detrás de cada mirada, esperando en las esquinas del ojo humano. Es como si el sudario estuviera vivo, observando a aquellos que lo estudian, siguiendo sus pensamientos y revelando fragmentos de su propio tormento interior. Algunos expertos en lo oculto han especulado sobre el poder que podría haber adquirido la tela a lo largo de los siglos. Según teorías esotéricas, las reliquias de esta magnitud no son meras piezas de historia, sino que son puentes entre los mundos, objetos en los que se fusionan las energías terrenales y espirituales. El sudario, al estar asociado con la crucifixión, un evento de muerte extrema y dolor insoportable, sería un nexo de fuerzas oscuras capaces de interferir con las almas de aquellos que se acercan demasiado. Una de las teorías más perturbadoras afirma que el sudario no es una reliquia benigna, sino un objeto que atrae sombras, que absorbe las emociones humanas más intensas. Según este punto de vista, la tela no solo muestra la imagen de Cristo, sino que recolecta las angustias, los miedos y las desesperaciones de aquellos que la observan, dejando que sus deseos y pensamientos más oscuros se impregnen en ella. La tela, entonces, se convierte en un imán de energía negativa, una pieza que crece más fuerte con el sufrimiento de los seres humanos. Los testimonios de los investigadores, una obsesión peligrosa. A lo largo de los años, los investigadores que se han adentrado en el estudio del sudario no solo han enfrentado desafíos científicos, sino también la maldición que parece acompañar a aquellos que se obsesionan con él. En 1997, el Dr. John Jackson, uno de los científicos más destacados que participó en el análisis del sudario, habló de lo que muchos consideraron un encantamiento que se apoderaba de aquellos que trataban de estudiar la tela en profundidad. Según Jackson, su equipo experimentó sucesos extraños durante las investigaciones de 1978. Informaron que sus relojes se detenían inexplicablemente y el aire a su alrededor se volvía pesado, denso, como si el tiempo mismo se retorciera alrededor del sudario. Lo más perturbador fue cuando algunos miembros del equipo comenzaron a experimentar alucinaciones visuales y auditivas. Vi la imagen de Cristo, pero no como la conocemos, relató uno de los científicos bajo anonimato. Era como si las marcas de la tela se movieran, como si los ojos de Cristo me observaran. El sudario no solo mostraba una imagen estática, sino que la mirada del rostro parecía seguirme, y cada vez más cerca. Este tipo de testimonios ha dado lugar a una teoría: el sudario es más que un simple objeto físico, es un receptáculo de algo mucho más oscuro y poderoso.
Los que se atreven a estudiar la tela no solo están desentrañando sus misterios, sino que podrían estar abriendo una puerta hacia algo que no pueden controlar. El sudario, un portal hacia lo desconocido. A medida que los estudios avanzaban, el sudario comenzó a mostrar características aún más inquietantes. En 1998, el Dr. Luigi Garlaschelli, otro científico que trató de replicar el proceso por el cual la imagen podría haber sido creada, afirmó que la tela, en su estudio, poseía un vínculo con lo paranormal que no podía explicarse solo con la ciencia. Garlaschelli comentó en una entrevista que durante sus investigaciones sintió una presencia extraña a su alrededor. A menudo, experimentaba una sensación de estar siendo observado, y mencionó que los miembros de su equipo también reportaron sueños extraños, donde veían la imagen de Cristo hablando en susurros. Uno de los momentos más extraños ocurrió cuando Garlaschelli intentó tocar la tela replicada. Justo cuando sus dedos rozaron el lino, una vibración extraña recorrió su cuerpo, como si una energía invisible hubiera sido liberada, invadiendo su ser. Su corazón comenzó a latir más rápido, y una sensación de terror indescriptible se apoderó de él. Salió del laboratorio, sudando frío, y nunca más volvió a estudiar el sudario. La tela lo había tocado, y él lo sabía. El fenómeno de esta presencia que se manifiesta a través de la tela ha sido observado por aquellos que, sin comprenderlo, sienten como si el sudario actuara como un portal, abriendo puertas hacia dimensiones desconocidas, hacia el más allá, donde los espíritus o entidades que fueron atrapadas en ese objeto durante siglos pueden intentar comunicarse con los vivos. ¿Una maldición ancestral? La cuestión del sudario, entonces, no es solo sobre su autenticidad o su relación con la crucifixión de Cristo. Es una cuestión más profunda, que se encuentra en las fronteras de lo desconocido. Cada uno de los investigadores, teólogos y estudiosos que ha tenido la desgracia de acercarse demasiado al sudario ha experimentado la sensación de que hay algo más, algo mucho más antiguo y maligno atrapado en su tela. Las antiguas leyendas sugieren que el sudario es un objeto maldito, que guarda en su interior las almas de aquellos que han muerto trágicamente y que, de alguna forma, está condenado a arrastrar consigo las sombras de la humanidad. Este no es solo un lienzo, sino un puente entre mundos, donde lo paranormal y lo físico se entrelazan. Y como todo puente, se cobra un precio. El sudario se ha convertido en una trampa para aquellos que buscan respuestas, absorbiendo lentamente las vidas de los que se atreven a estudiarlo más de cerca. Conclusión, un misterio que jamás se resolverá. Hoy, el Santo Sudario de Turín sigue guardado en la catedral de la ciudad, protegida por una tecnología moderna que apenas puede contener la fuerza de lo que yace dentro. Aunque los estudios científicos y los análisis han arrojado luz sobre sus características físicas, el verdadero misterio sigue siendo imposible de desentrañar. El sudario, como toda reliquia de poder antiguo, sigue siendo un punto de convergencia entre lo divino y lo diabólico, entre lo real y lo imaginado. Aquellos que se acercan demasiado, ya sea por fe o por curiosidad científica, se enfrentan a una presencia que va más allá de la comprensión humana, un encanto oscuro que nunca dejará de acechar. El Santo Sudario de Turín no es solo una reliquia. Es un registro viviente de lo inexplicable. Y, tal vez, al igual que las sombras en la tela, sus secretos seguirán ocultos hasta que alguien más se atreva a buscar. Esta historia llega a su fin, pero la oscuridad, el misterio, eso nunca termina. Si quieres seguir explorando todo aquello que nos intentan ocultar, dale like y suscríbete para formar parte de esta comunidad. Nos vemos en la próxima historia.